Seguimos con dos ejercicios más de la parte de sustracción. Me dice, ya sabes, el material lo puedes encontrar en la página de Facebook, ¿ya? En la página de Facebook Mate Perú o en la página de YouTube, ¿correcto? Sigamos con la práctica. Nos dice, la suma de los tres términos de una sustracción es 120. Lo mismo, ¿no? En una sustracción, la suma me dice que es 1120. Listo. Me dice que la suma de ellos es 120. Me dice, si el sustraendo es los 2/5 de la diferencia, aparte me dice que el sustraendo es los 2/5 de la diferencia. En ese caso, el sustraendo es 2/5 de la diferencia. ¿Correcto? Vamos a ponerlo así. 2/5 de la diferencia. Ahí está. ¿Qué podemos hacer ahí? De aquí nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos decir lo siguiente, que la suma de los términos de una sustracción, tú ya sabes, la suma de los términos de una sustracción es dos veces el minuendo. ¿Correcto? Dos veces el minuendo. Toda esta suma es 2n. Listo. Y este es igual a ¿cuánto? A 1120. ¿Correcto? A 1120. A 1120. Entonces, el minuendo, ¿cuánto nos queda? Simplificamos aquí, simplificamos acá, le sacamos mitad y nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar 500, claro, 560. Nos va a quedar 560. Tenemos ahí el minuendo. ¿Correcto? Listo. Si nosotros reemplazamos esto aquí, decimos acá, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo como el A. ¿Correcto? Lo vamos a ponerlo como el A. Si este M lo reemplazo aquí, ¿me queda cuánto? Vamos a desarrollar. Vamos a hacer. Me queda que el M más el S más el D es igual a 1120. ¿Correcto? Listo. Pero M vale 560. Al pasarlo a restar, me va a quedar el S que vale 2/5, el S, acá, vamos a ponerlo acá, 2/5 de D, más este D es igual a ¿cuánto? Recuerda que este M ya lo hemos pasado a restar. Este M lo hemos pasado a restar con este 1120. ¿Cierto? ¿Cuánto vale M? 560. Al pasarlo a restar, me va a quedar entonces la diferencia, 560. Sumamos acá fracciones. 5 por 1, 5 más 2, 7. Entonces aquí nos va a quedar 7/5 de... Listo. Y esto es igual a ¿cuánto? A 560. La pregunta es, ¿cuánto vale de aquí? Tenemos acá séptima, sacamos séptima. ¿Cuánto nos queda? Acá nos queda 80. Nos queda 80. Y ese 80 pasa a multiplicar, el 5 pasa a multiplicar con 80. Cosa que la diferencia, ¿cuánto nos vale? 400. La diferencia nos vale 400. Listo. Si la diferencia es 400, el minuendo es 560, lo que pregunta el ejercicio nos dice, ¿cuál es el menor de los términos?
¿Cuál es el menor de los términos? La diferencia es 400. El minuendo es 560. Falta el sustraendo. ¿Cuánto vale el sustraendo ahora? El sustraendo es 2/5 de la diferencia. El sustraendo es 2/5 de la diferencia. La diferencia es 400. Entonces, ¿cuánto vale el sustraendo? A ver, le sacamos quinta. ¿Cuánto nos queda? Acá también 80. Y ese 80 pues pasa a multiplicar con el 2. Nos queda que el sustraendo vale 160. Si el sustraendo es 160, va a ser el menor de los términos. 160, 560 y 400. El menor de los términos va a ser el sustraendo, ¿correcto? Y eso sería mi respuesta. La respuesta sería 160, el menor de los términos. Vamos a la pregunta 6. En la pregunta 6 vamos a aplicar una conocida propiedad también de la sustracción. Tenemos ahí, me dice que A, B, C, nos dice aquí A, B, C, el numeral ABC, dice que yo le resto el numeral X, Y, Z. El resto es numeral X, Y, Z. Y eso es igual al numeral C de A. Al numeral C de A. Listo, me dan esto y me piden hallar pues al último X, Y, Z. Me piden hallar X, Y, Z. Vamos a ponerlo acá. X, Y, Z. Vamos a ponerlo más grande. X, Y, Z. Nos dan también Z, X, y aparte nos dan Y, Z, X, ¿no? Esos numerales. Nos piden hallar la suma. ¿Correcto? Nos piden hallar la suma. Observamos acá. Si yo tengo este menos, lo pasamos al siguiente miembro, y esta expresión lo pasamos a restar con la intención de que, observa, si yo tengo aquí ese ABC, ¿correcto? Este lo paso a restar, menos CBA. Y esto lo voy a pasar con signo positivo. Recuerda que ¿con qué fin lo hago? ¿Con qué fin se hace eso? Recuerda que sea un número de 3 cifras, ¿correcto? Un número de 3 cifras no capicúa. Eso solamente existe para todos los números de 3 cifras, excepto para los capicúas. Ya te voy a explicar qué es capicúa. La propiedad te dice lo siguiente, que si yo tengo un número de 3 cifras, le resto su orden inverso. Recuerda, número de 3 cifras, le resto su orden inverso, me da un determinado número también de 3 cifras. ¿Correcto? ¿Qué tiene sus propiedades? ¿Cuáles son las propiedades? Lo vamos a hacer de manera vertical. Observa, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el 821. Yo le voy a restar el orden inverso. 1, 2 y 8. Ojo, ¿cuánto me da aquí? ¿No? Tradicionalmente, ¿qué decimos? Allá, le presto 1, cosa que no le prestas 1, ya en otro video te voy a explicar por qué. Le prestas 1 y esto te queda en 11. 11 menos 8 te queda 3. ¿Correcto? Esto te queda en 1. Ya no queda en 2, sino queda en 1. ¿Correcto? Al prestarle 1 te queda 11.
11 menos 2 da 9. Y esto ya no queda en 8, esto queda en 7. 7 menos 1, ¿cuánto vale? 6. Entonces, recuerda acá, cuando yo tengo un número y le resto el orden inverso, existe que la suma de los extremos, es 9. El término central también es 9. Pero la pregunta es, ¿siempre va a ser 9? Profesor, si yo tengo una base diferente de 10, ¿cómo sería? Si la base, observa, acá la base es 10, la base es 10, la base es 10, la base es 10, ¿correcto? Entonces, si la base es 10, la suma de los términos extremos va a ser 1 menos que la base. Si la base es 10, la suma de los extremos, ¿cuánto es? 9. Y el término central también 9. Si hubiese sido aquí base 7, la suma de los extremos sería 6 y el término central sería 6 también. Eso lo voy a explicar de manera detallada en un video exclusivo, ¿correcto? Estamos trabajando obviamente en base 10. Si estamos trabajando en base 10, yo digo lo siguiente, observa, lo voy a poner de manera vertical, ABC menos CBA, ¿cuánto me da? X, Y, Z. Listo. ¿Qué pasaba cuando a un número le restabas su orden inverso? Cuando a un número le restas su orden inverso, y ojo, estás en la base 10, estamos en la base 10, o sea, en la base decimal. Entonces, la suma de los extremos, ¿cuánto vale? La suma de los extremos, ¿cuánto vale? El x más z es igual a 9. A la base menos 1. 9. Entonces el central también es 9. Profesor, y si la base fuese 7, si la base hubiese sido 7, supongamos que la base hubiese sido 7, ya la suma ya no sería 9, la suma sería 6. El término central ya no sería tampoco 9, sino 6. Ah, profesor, entonces que esos dos valores van a ser siempre 1 menos que la base. 1 menos que la base. Como la base es 10, entonces esto nos va a quedar 9. Profesor, ¿siempre se va a sumar los extremos y el de medio aparte? Claro, extremos y el de medio aparte. Siempre menor que la base. 1 menos que la base. Si la base es n, ¿cuánto sería? N menos 1. Recuerda, siempre es la base menos 1. ¿Correcto? La base menos 1. Por lo tanto, estamos trabajando en la base 10. Por lo tanto, esta suma de extremos, ¿cuánto vale? 9. Y este término medio también vale 9. Nos pedían esto. ¿Qué podemos decir ahí? Profe, x más y más z, ¿cuánto vale? X más z yo lo tengo. ¿Cuánto vale?
9. X más Z vale 9. Más este Y que vale 9, 9. Más este 9 sería 18. Ahí está. 18. Llevo 1. ¿Cuánto vale este X más Z? Vale 9. ¿Y este Y? 9. 9 más 9, 18. Más 1, 19. Listo. Sigamos. Profe, acá también 18. Claro, porque X más Z es 9. Más este 9, 9 más 9, 18. Más 1, 19. Por lo tanto, la respuesta es 1998. Se repite otra vez. Siempre esta propiedad, ¿correcto? No solo es para base 10, es para todo tipo de base. Recuerda que la base de un número es mayor o igual a 2. Eso se ve en la parte del sistema de numeración, ¿correcto? Entonces, te vuelvo a explicar acá unos pequeños detalles para que no te olvides. Si estamos en una base 10, para esta propiedad, la suma de los extremos es 9 y el de en medio es 9. Si estamos en la base 9, esto sería 8. Esto también sería 8. ¿Correcto? Eso, chicos, entonces lo vemos. No te olvides de compartir, ¿ya? No te olvides de compartir. No te olvides también dejar tu like, dejar tus reacciones según eso ya, según cómo lo veas o según cómo lo entiendas. Estamos en la página de YouTube y estamos en la página de Facebook. Cualquier cosa, cualquier consulta, ahí está, nos las haces saber o nos las llegas a ver para poder ayudar. ¿Correcto? Estamos a tu disposición y obviamente no olvides de cuidarte, ya que estamos en esta pandemia, estamos pasándola no tan bien, estamos llevando todo de manera virtual. Entonces, pues, exhorto a eso, a que te puedas cuidar, lávate las manos siempre, siempre hay que lavarse las manos, y obviamente seguir estudiando. Nunca olvides que el estudio, obviamente, te hace pensar diferente, ¿correcto? Listo.